Bienvenidos aventureros. La mayoría de las historias que tenemos en este canal son historias de terror de mesa que están en Estados Unidos o que tienen otro sistema de juego como D&D quinta edición, pero esta vez vamos a salir un poco de la norma, ya que este relato sucede en México y con el sistema de Pathfinder. Sin más dilación, hoy les traemos Falkor, yo te elijo, por Anónimo. Esto es algo que sucedió en una mesa pública en algún lugar de México. Encontré una invitación pública para jugar Pathfinder y decidí asistir para probar el sistema. Descubrí que el lugar era un restaurante con un ambiente agradable. Los demás eran jugadores experimentados, pero muy amables conmigo. La comida era bastante buena y el lugar ameno. Como la mesa se reunía cada 15 días, no representaba un compromiso difícil de cumplir, así que me volví un jugador asiduo. Mi personaje era un Summoner, una clase que tiene la capacidad de invocar un Eidolon, un tipo de mascota mágica extremadamente poderosa. De hecho, es quien hace casi todo el combate y el Summoner en sí es más bien un soporte. Básicamente mi personaje era un maestro Pokémon. Como Summoner, tienes gran libertad para crear tu Eidolon. Así que como suma originalidad, hice que fuera un dragón con todos los elementos que se podían esperar. Gran estatura, garras, la capacidad de volar y desde luego lanzaba fuego. Su nombre era Falkor, y como he olvidado el nombre de mi personaje, lo llamaremos Summoner. Así pues, Summoner y Falkor se integraron al grupo de aventureros, quienes conocían bien este y otros sistemas, pero siempre tuvieron la mejor disposición conmigo. Incluso había otro Summoner, cuyo Eidolon era un robot gigante y su personaje una chica anime. Me gustó mucho el concepto y en general me hubiera encantado acoplarme a esta comunidad. En la última aventura que jugué con ellos, estuvimos explorando una fábrica de vidrio. El último encuentro consistió en un grupo de goblins que sin más empezaron a atacarnos. La pelea era difícil pero manejable. Ya empezada la pelea, entró en acción alguien que parecía humano, llamémosle Rogue. Sin decir más, empezó a atacarnos, así que nosotros reaccionamos como si fuera un enemigo más. Algo importante que destacar es que Rogue y los goblins no se atacaron entre sí, ni siquiera con ataques de oportunidad, así que hasta donde sabíamos eran aliados. Eventualmente Rogue fue el último sobreviviente de nuestros enemigos y acertadamente decidió huir. Tratamos de perseguirlo, pero era demasiado escurridizo para nosotros, para todos, excepto para Falkor, que podía volar y era el único capaz de seguirle el paso. Y es aquí donde el paraíso se acaba. Sin profundizar en las mecánicas, me parece recordar que Rogue usaba la acción de correr en la que utilizas 4 veces tu movimiento o algo por el estilo para huir de mi dragón. Yo respondo que Falkor lo persigue con la misma acción, usando su velocidad de vuelo. El DM me dice que no puede usar la acción de correr cuando se está volando, lo cual se me hizo raro, pero le digo que estaba bien, aceptando que Rogue había escapado. Pero los demás jugadores no se quedaron conformes. Todos empezaron a alegar, en el mejor de los tonos y actitudes, que la acción de correr sí podía usarse al volar. El DM argumentaba que no. Hubo mucho movimiento, incluso se consultó al DM de la otra mesa y sus jugadores, quienes consideraron que sí era legal. Se consultaron manuales e incluso se hicieron consultas en línea, y todas confirmaban en que Falkor podía alcanzar su presa. La verdad yo me sentí un poco incómodo al respecto. No fue mi intención traer la manzana de la discordia, y fui el que menos insistió al respecto. Y de nuevo, quiero subrayar que los demás jugadores insistieron al respecto, pero con cordialidad y buena manera. Tardó todo esto un poco más de 1 hora, y al final el DM cedió y declaró que Falkor alcanzó y mató a Rogue. En retrospectiva, mi error fue no leer la habitación y declarar que Falkor mejor lo capturaba y lo llevara ante nosotros, pero ya no puedo cambiarlo. Resulta que Rogue era un NPC importante que abría el camino para varias aventuras, las cuales ya estaban cerradas, y el DM estaba frustrado con que lo hayamos matado. Hubo mucha discusión al respecto, de lo que debimos o no debimos de hacer. Nuevamente, en retrospectiva, debí declarar que Falkor tratara de capturar a Rogue, ya que era claro que el DM trataba de salvarlo. Total, el asunto se llevó como 2 incómodas horas, después de las cuales decidimos seguir la aventura un poco más.
y en ese poco más se acabó mi relación con este establecimiento. Empezamos a explorar un dungeon diferente al anterior, y declaré que Falkor volaba entre un par de puntos. Fue entonces cuando el DM, visiblemente molesto, me dijo que como lo había obligado a echarse las reglas de vuelo, ahora las iba a implementar incisivamente, y con todas las de la ley. Empezó a pedirme chequeos para Falkor, esperando que se lastimara, a lo cual simplemente mencioné que mejor caminaba. Esto último fue lo que me hizo abandonar la mesa. Puedo perfectamente entender que el DM se frustre porque le matas a su NPC o que no domine a la perfección las reglas de vuelo o cualquier regla en general. Pero si el DM declara que te trae entre ojos y que va a empezar a buscar cómo darte en la torre en particular, la verdad no estoy para esos dramas. La cereza del pastel fue que ese mismo día me enteré que el DM era alguien importante del local, si no es que era el propietario. Así que opté por dejar la mesa y no volver al local, esperando algún día encontrar un nuevo hogar para Summoner y Falkor. Bueno chicos, ya sé que fue una historia muy corta, pero siendo sinceros, aquí nos refleja un punto muy importante. Los juegos de rol son juegos vivos. ¿A qué me refiero con esto? Puedes correr la historia 2 veces con mesas diferentes y no va a ser lo mismo. Las acciones y las decisiones de los jugadores, y vamos a descartar un poco aquí si son bien intencionadas o mal intencionadas, siempre te van a dar resultados distintos. Y como DMs debes de estar preparado para enfrentar esto y saber improvisar en el momento. La actitud de este DM no fue la mejor. Digo, entiendo su frustración completamente de que pues llegó alguien y sin querer se echó al NPC que era el hilo conductor o que era un punto así. Debes de aprender a improvisar cuando estas cosas pasan, porque obviamente tus jugadores no tienen la información y bajo la información que ellos tienen en ese momento es la toma de decisiones que van a hacer. Entonces, no fue su culpa. La verdad, el DM creo que se le salieron las cosas un poco de control. Y espero que esto les deje un aprendizaje a todos, donde no puedes forzar a tus jugadores a que sigan el script de tu historia. Chicos, la siguiente historia es muy pequeña, pero creo que compacta todo el terror de las historias de terror que generalmente manejamos. Ya saben, los elementos clásicos de un DM que luego se pasa de la raya, un nuevo jugador. Así que, sin tanto preámbulo, continuamos con la segunda historia. Control mental en el castillo de Strahd, por Faye Max. Algunos amigos y yo estamos jugando la maldición de Strahd en este momento. Es mi primera vez jugando esta campaña, mientras que los demás ya han jugado o dirigido esta campaña previamente. Hace algunas sesiones, Strahd se aparece ante mi personaje y le ofrece un trato: intercambiar brevemente a uno de los miembros de la party por la capacidad de viajar dentro y fuera de Barovia sin restricción alguna. Antes de cerrar el trato, me aseguré de checar que recuperaríamos a este personaje. Sin embargo, mi personaje decidió ofrecerse a sí misma en lugar de sacrificar a uno de sus compañeros. Este trato se concretó hace 2 sesiones y por ahora estoy jugando con un personaje de respaldo. Mi DM y yo finalmente tuvimos tiempo para detallar lo que ocurrió con mi personaje en el castillo. Strahd comenzó a coquetear con ella y a regalarle joyas. Mi personaje, sin querer molestarlo, decidió ponérselas. Al hacerlo, tuvo que empezar a hacer tiradas de salvación de sabiduría, y cuantas más joyas recibía, más difíciles se volvían esas tiradas, hasta que simplemente las fallaba automáticamente. Eventualmente, Strahd le hizo una proposición, y al estar bajo control mental, mi personaje aceptó. Nunca me informaron que esta era la dirección que el DM tenía planeada para este trato. Sentí que no podía oponerme ni detenerlo una vez que la situación llegó a este punto. Ya había mencionado antes, tanto como fuera del personaje, que mi personaje era una sobreviviente de abuso, y realmente me hubiera gustado recibir una advertencia sobre esto. Tenía muchas ganas de volver a interpretar a mi personaje después de su estancia en el castillo de Strahd y explorar el trauma que con eso conllevaría, pero ahora ni siquiera estoy segura de querer seguir en esta campaña. Mi DM es mi amigo y participa en varias otras campañas conmigo como jugador, y temo las repercusiones sociales que tendría al dejar esta campaña de Strahd. La maldición de Strahd es muy conocida entre los jugadores por provocar TPKs,
control mental de personajes y mucha diversión en general, dependiendo de cómo lo dirija el DM. Pero en este caso muy particular, creo que al DM le faltó un poco de sensibilidad. Era un hecho que cuando se presentó el trato, ya ese personaje se daba por muerto. El final, creo que ahí se le pasó un poco la mano. Digo, algunos comentarios que estuve leyendo de esta historia era pues que pues si ya sabía lo que se estaba enfrentando, porque demonios y bla bla bla. Siendo sincera, no creo que fue la manera más sutil y correcta de dar a entender que su personaje ya se había muerto. Y esto debió de haberlo platicado con ella fuera de la mesa para darle un cierre. O simplemente decirle al final de, ¿sabes qué? Con el trato, pues ya, tu personaje murió. Pero bueno, ya son cuestiones de la forma en que dirige cada quien. Me gustaría pensar de que esta jugadora y el DM se pudieron arreglar al final, pero no hay mayor post, solamente muchas críticas de todo el mundo diciendo si estuvo bien o estuvo mal. Pero déjenos en los comentarios ustedes qué piensan. Bueno chicos, esto sería todo para el día de hoy en la Taberna del Pegaso Desplumado. Les agradecemos mucho que dejen un like, suscríbanse, píquenle a la campanita y no olviden sus propinas. ¡Hasta luego, aventureros!